noches, bienvenidos a Plan B. Estamos de gala porque tenemos unos invitados que, bueno, ustedes conocen el tono de nuestro programa y gracias por escucharnos otro miércoles. Normalmente somos payasas y chistoretas. Ridículas. Nos arrebatamos la palabra y nos la pasamos aquí bastante bomba en la cabina. Sin embargo, hoy tenemos un tema un poco más serio que queremos que se le dé la seriedad que tiene, porque en realidad lo que queremos es informar, apoyar y hacer un poco de conciencia del conflicto en Venezuela. Entonces, para ello nos acompañan Mélida Suárez, que es conferencista y es coach. Y también tenemos a Farida Acevedo, de Voluntad Popular, que es la Farida Acevedo, de Voluntad Popular, que es la Alternativa Democrática para Venezuela. Y también, además de eso, es miembro de la MUD, ¿verdad? La MUD. Que es la Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela, y están aquí en México por un momento muy importante y muy especial que ahorita nos van a contar. Y también nos acompaña Juan Carlos Aguirre, que él es periodista muy picudo, es venezolano, ahí pueden seguirlo en Twitter. ¿Cuál es tu Twitter? Mi Twitter es @jcaguirrer. Ok, ahí síganlo también. ¿Cuál es tu Twitter? Hablando de Twitter, estamos también en el Twitter de 8:30 para que nos hagan preguntas. Exactamente. Mi Twitter es @facevedo. Facevedo_BE. Ok, como de Venezuela, ¿ok? Como de Venezuela. Para que lo sigan, para que comenten. ¿Cuál es tu Twitter? Mélida_. Perfecto. Así que síganlos, comenten, pregunten, cuenten sus experiencias. También damos bienvenida a la comunidad venezolana en México, que sabemos que algunos de ustedes les agradecemos que el favor de su atención, que ahí van a estar escuchándonos. Y cuéntenos sus vivencias. Estamos en Facebook Live. Estoy aquí ahorita dándole share al post desde el Facebook Live de 8:30. Hola a todos quienes nos ven y escuchan por Facebook Live, para que también hagan preguntas y vamos a... ya están empezando a llegar preguntas, entonces seguramente va a ser un tema... un día muy activo. Un día muy activo, entonces vamos a darle aquí seguimiento a las preguntas, aunque sea en el corte. Y tenemos a alguien más que nos acompaña. Cuéntanos, Valeria. Tenemos también a Armando Baraldi, quien es esposo de PRI. Claro que sí, bienvenido, Baraldi. Es nuestro productor. La verdad es que siempre nos apoya en los programas con la información, con noticias, con todo lo relevante del tema que vayamos a tratar, con invitados. Entonces le damos la bienvenida porque por primera vez se emocionó tanto de la causa que dijo, esto no me lo pierdo y quiero participar activamente. Bienvenido, Baraldi. Así es, muchas gracias. Y la verdad también con un poco de conocimiento de causa, porque en su oficina pues hay mucha comunidad venezolana, entonces pues tiene de primera mano cómo lo están viviendo y todo lo demás. Entonces tiene mucho más conocimiento del conflicto y de los temas familiares de las personas venezolanas en México y demás. Mucho más conocimiento que yo. Entonces, pues sí es de mucha ayuda el invitado estelar también. Y la verdad es que ahí va el tono, ¿no? No estamos tan bien informados en general en México de qué es lo que está pasando, y creo que por ahí vamos a tratar de abordar este programa como para entender mejor el conflicto, el contexto, qué llevó a donde está ahora y cómo podemos apoyar y demás. Entonces, pues arranca. Yo estoy aquí compartiendo el post. Pues bienvenidos, les damos las gracias. Sabemos que han tenido un día muy ajetreado y muy ocupado. No sé quién quiere empezar a contarnos cómo inició la jornada de hoy y por qué es tan importante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, primero que nada. Pues sí, hoy ha sido un día bien emotivo y bien movidito, porque hoy nos presentamos en 8 embajadas, un grupo de venezolanos acá en México, con la idea de sensibilizar a cada una de las embajadas de la situación que está pasando actualmente en Venezuela, y todo en el marco o en el contexto de la Asamblea General de la OEA, que se va a presentar en Cancún los días 19, 20 y 21. ¿Cuál era el llamado a las embajadas? O sea, sensibilizar, explicar lo que está pasando en Venezuela, porque pasa esto, ¿no? Que se sabe solamente lo que pueden decir unos minutos en alguno de los medios de comunicación, pero el que llegue alguien que lo está viviendo o que tiene familiares que está viviendo la situación en Venezuela, pues eso cambia totalmente el contexto de la situación. Entonces eso fue lo que quisimos hacer, y aparte que eso lo acompañamos con una representación, por decirlo así, de unos 5 minutos de sonidos de lo que se está viviendo hoy día en Venezuela, sonidos de la represión que se está
viviendo en las calles de Venezuela, cosa que fue impactante porque solamente nos presentamos, digamos, en la entrada de la embajada, digamos, vestidos con la indumentaria que se está utilizando hoy día en las calles de Venezuela. Que es un poco para protegerse, ¿no? Un poco, bueno, pues sí, o sea, Lo más que se pueda. Lo pues. más que se pueda, Exacto. aunque eso no realmente... Es difícil, ¿no? Es muy difícil. Claro. Y colocamos ese audio de la represión de sonidos reales, pues de la represión. ¿Por qué esas embajadas en específico? Porque son miembros de la OEA. Okay, porque son miembros activos de la OEA y en algún momento tuvieron en la reunión de cancilleres, Y hicieron sus fotos. todavía ellos no se han pronunciado a favor de la democracia. Están neutros, neutrales digamos. todavía. Y nosotros lo que queremos es que informarles lo más posible para que puedan tomar una decisión a favor de la democracia en Cancún. Buenísimo, ojalá que sí cuenten con su voto a favor. Para contextualizar a nuestros radioescuchas, es la OEA, nos pueden... La Organización de Estados Americanos. Exacto, la Organización de Estados Y Americanos. entonces, ¿esta cumbre que pasa en Cancún es anual? Mira, lo que pasa es que la cumbre o la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en efecto se lleva cada año y esta reunión tiene la particularidad que se va rotando por todos los países miembros, por los 32 países miembros, a excepción de Cuba, que sigue como miembro, pero no tiene ni voz ni voto, y eso a estas alturas porque no quieren, no porque sigan suspendidos o sigan no hay bloqueo sancionados. de ningún tipo, ¿no? En ese caso no. Y tienen sus consejos permanentes, que son prácticamente cada semana, específicamente los días martes, si no mal recuerdo, que esos sí se llevan a cabo en Washington. Entonces sí es una reunión permanente donde están evaluando, y es la función de la OEA, ir evaluando los procesos en cada uno de los países, cómo va la situación y el respeto a los derechos humanos, a la democracia, y de ella depende entonces la Carta Interamericana de Derechos Humanos, depende la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Okay. ¿Qué les parece si para contextualizar un poco más todo lo que está pasando hoy, lo que va a pasar, por qué es importante la cumbre de la OEA, nos vamos varios años atrás para entender mucho más de dónde viene todo lo que está ocurriendo el día de hoy, ¿no? Desde hablar cómo se vivía antes de Chávez, la vida durante Chávez, muere Chávez y qué pasa en el país. Creo que si la intención es explicarle a todos un poco cómo llegamos a lo que estamos viviendo, tenemos que ir hacia atrás 100%, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos cuentan un poco cuándo llega Chávez al poder, cómo llega Chávez al poder y qué pasa durante todo este tiempo? Fíjate que Chávez llega al poder por una situación que muchos países de Latinoamérica padecen en este momento, y es el llamado bipartidismo. Cuando en Venezuela Acción Democrática y el Partido Social Cristiano COPEI, que hay que destacar, y esto es parte del discurso del chavismo en este momento, o del madurismo, que quieren dividir al país entre derecha e izquierda, hay que destacar que en Venezuela la historia democrática del país parte de derrocar una dictadura que era de derecha, como la era Marcos Pérez Jiménez entre 1952 y 1958. ¿Y quién lo derroca? El Partido Comunista, el Partido Socialdemócrata y el Partido Social Cristiano. Todos socialistas y ahora miembros de la de la Internacional Socialista. Entonces, para dejar eso en claro, en Venezuela sí hay obviamente partidos de derecha. Creería yo, primero Justicia, puede ser I-20, podrían ser tal vez los más representativos hacia la derecha, pero los demás partidos tienen una mezcla de centro-izquierda y de centro como tal, que permite tener una pluralidad de pensamientos en los partidos de oposición, ¿no? Ahora bien, cuando en los años 80 y 90 empieza una crisis por ese bipartidismo, empieza un descontento de la población, pues Hugo Chávez desde los cuarteles capitaliza esa rabia, capitaliza esa ira y da el primer golpe de Estado en el año 92, en febrero. 4 de febrero del 92, da el primer golpe de Estado. Como sabemos, fue un golpe que no logró su cometido, que fue derrotado en pocas horas. Ganó la democracia en ese momento, pero después vino otro golpe en noviembre. Y ese golpe en noviembre pues socavó también un poco la democracia en el país, el sistema político y económico que se venía sosteniendo en ese momento el gobierno de Carlos Andrés Pérez, de Acción Democrática, y luego de este segundo golpe de Estado pues vino un golpe político que le dan sus propios partidarios de Acción Democrática, de COPEI y todos los partidos en el entonces Congreso bicameral, teníamos Senado y Cámara de Diputados, y pues lo destituyen a raíz de la iniciativa de un antejuicio de mérito solicitado por el Contralor en ese momento, Ramón Escobar Salón,
quien había sido ministro de Carlos Andrés Pérez años antes, y con la ayuda de un Tribunal Supremo de Justicia independiente, realmente, no como el de ahora, pues sale Carlos Andrés Pérez. Inmediatamente viene una junta de gobierno que la asume Antonio Lepage, quien era el presidente en ese momento del Congreso, luego designa el Congreso a Ramón J. Velázquez como presidente interino hasta que llegamos a unas elecciones para terminar ese periodo constitucional y gana Rafael Caldera con el chiripazo, una persona que venía de Copey, también de izquierda, y una de sus primeras medidas fue liberar a Hugo Chávez y a toda la comitiva que lo acompañó en el golpe de Estado. Cuando lo libera, comete el gravísimo error de no haberlo inhabilitado políticamente. Inmediatamente sale a hacer campaña presidencial. Y fueron 2 años de campaña, fueron 2 años capitalizando esa rabia y ese discurso bipartidismo. el descontento. Exacto. Claro. Y Como cuando héroe, logra, casi. exacto, Sí. él sale Era como la panacea, como un vengador, sale como el héroe. Revolucionario. Sí. O sea, Justiciero. Pues ahí venía. Y se hacía llamar humanista. Negó ser comunista y negó ser comunista y socialista, y que era una persona humanista. Cuando llega al poder, hace todo lo contrario y se hace llamar ahora el padre del socialismo del siglo XXI. Entonces ahí vienen otros discursos donde te mueven el corazón, donde te mueven las pasiones y haces que votes por esas personas, y estamos hablando obviamente del populismo, que es tan peligroso, sea de derecha o de izquierda. Claro. ¿Qué pasa en los primeros años de gobierno de Muy bien, Chávez? O sea, fue muy un buen bien, gobierno. muy bien. Si tú te vas a las cifras de la CEPAL, la pobreza disminuyó notablemente y fue en picada. Pero eso fue hasta los 3, 4 primeros años de gobierno. Inmediatamente volvió a subir todo. ¿Por qué? Porque el Estado se dedicó a capitalizar lo que era la expropiación. Y empezó, y eso dañar fueron el aparato productivo del país. y eso fueron candidatos incluso que lucharon contra él, que dijeron, un país que se dedique a ser patrono va a consumir sus recursos en pagar una nómina. Y van a ser recursos que no se van a poder destinar para aumentar el sistema productivo del país, para aumentar la infraestructura de la nación. Y el país se fue secando. Y todo lo que le iba dando con ese populismo a círculos, a colectivos y demás que no tenían experiencia para gerenciar, que no tenían experiencia para hacer nada de esto, pues simple y llanamente las empresas fueron cayendo, fueron cerrando, y es el gobierno el propio culpable de la crisis que tenemos en este momento, pero como buenos populistas, pues la culpa no es de ellos, sino de los demás. La culpa es del imperio, la culpa es de los Estados Unidos, de la oligarquía rancia, de la oligarquía capitalista, sin darse cuenta además que ellos han infundado dentro del país no el socialismo del siglo XXI. Y si le quieres llamar el socialismo del siglo XXI, es simple y llanamente un socialismo capitalista, donde el pueblo sufre, donde el pueblo se consume, donde el pueblo hace sacrificios, mientras los gobernantes de turno viven como reyes. ¿Cómo eran los contrastes? Sí, exactamente, de la gente que se iba a Miami, que todo el mundo se enteraba, y al mismo tiempo, ¿cómo lograron reprimir esto con control a prensa, a periodismo, medios de comunicación? ¿Cuándo empezó esto y cuándo empezó el descontento ya de la mayoría de la gente? Bueno, inclusive ya desde el 2003, 2002 empezó el descontento. Obvio, la popularidad de Chávez era alta, pero se empezaron las movilizaciones. De hecho, en el 2004 se hizo un referendo revocatorio y usando el populismo creó programas paralelos al Estado formal llamado misiones, y con eso hacía llegar los recursos que, bueno, gracias a los precios del petróleo A 120 un barril. pudo subsidiar este populismo a través de las misiones, ¿no? Y entonces se mantuvo en el poder luego del 2004. Pero ya desde esa época había represión, teníamos presos políticos, había el descontento ya se empezaba a notar, ¿sí? Okay. Y bueno, el ataque a la prensa siempre la hubo. O sea, Chávez, yo creo que solamente quiso la prensa mientras estuvo en campaña, ¿no? Sí, ya después que ganó, ya no le gustó la prensa. Siempre buscó coartar la información y la libre expresión.
Y con la ley resorte del 2006, con 2007. la Ahí ley empezó. resorte y, bueno, el cierre de Radio Caracas Televisión en el 2007, que era la televisora con mayor cobertura en el país. Que la más antigua, más de La más 52 antigua. años. Y ahí quiero acotar algo con el cierre de RCTV, Radio Caracas Televisión, que si vamos a lo legal, el gobierno en Venezuela y en cualquier país tiene la potestad de sacar un medio del aire. Es dueño del espacio. Es dueño del espectro del radioeléctrico. Pero ¿qué pasa? Que sí, a Radio Caracas Televisión se le venció su concesión y el gobierno tiene la legítima autoridad de decir, no te la renuevo. El detalle es por qué no te la renueva. Claro. ¿Y por qué no te la renueva? Porque Porque no eras le un convenía. medio de comunicación privado Opositor. que era crítico, no lo llamaría opositor, lo llamaría crítico al gobierno, donde sacaban las cosas buenas que podía hacer el Estado, pero también criticaba lo mal que hacía, como lo hacían el resto de los medios de comunicación. Entonces, nadie pensaba que iban a cerrar a Radio Caracas Televisión, nadie pensaba que le iban a quitar la concesión. Se la quitan y entre los nuevos cambios que hubo a los medios de comunicación, hacia los medios de comunicación fue, bueno, está bien, las concesiones antes se renovaban, si no estoy mal, cada 25 años. Ahora entonces las vamos a renovar cada 5 años. Entonces, cada 5 años un gobierno que tiene la potestad de reelegirse indefinidamente y que controla los poderes públicos, pues a los medios de comunicación también los tiene agarrados. Claro, si no te del portas cabello. bien, pues Exacto, te lo quito. te lo Sí, es quito. un Y ya sabes chantaje. que cada 5 años Claro. puedes perder tu concesión. Y eso fue 2002, 2003 empieza el descontento, viene la ley resorte. 2004. todo el- 2007 ya cierran Radio Caracas. Exactamente. Son varios años de también que se vaya formando un descontento generalizado de buena parte también de la población, ¿no? No sé si generalizado todavía, pero que va creciendo, ¿no? Muere Chávez. O sea, no sé si haya una parte de la historia importante que nos estemos perdiendo antes de que muera Chávez. O básicamente es un... Bueno, la popularidad de Chávez fue bajando y de hecho la última elección le costó muchísimo ganarla. Él utilizaba el dinero del petróleo y en esta oportunidad tuvo que arrasar con los recursos del Estado Ok. porque pues ya no le sobraba tanto el dinero. Entonces eso es parte de lo que se está viviendo hoy, no solamente la destrucción del aparato productivo, sino que ellos desarrollaron un modelo que dependía de los fondos públicos y en la última campaña de Chávez, en el 2012, esos fondos públicos se vieron seriamente afectados para que él pudiera ganar. Que Ok. fue cuando registraban por quién habías votado y si no te perdías el empleo y así. ¿o La no? lista Tascón. Ah, la lista Sí. Tacón fue en el... ¿La que No, perdón? la lista Fue Tascón antes. Fue fue... mucho antes, ¿no? sí, Ok, fue desde sí. antes. Oigan, tenemos en Sí, Facebook fue mucho Live antes, yo estaba en Venezuela todavía. muchas preguntas. Perdón, siempre me toca interrumpir con estas cosas, pero soy aquí la embajadora de los que nos ven en Facebook Live. Entonces, nos preguntan sobre los presos políticos, que cómo se manejaron con Chávez y cómo se manejaron con Maduro. Bueno, los presos políticos desde Chávez hay, incluso en abril del 2002 fueron acusados policías metropolitanos, Iván Simonovic, que ha sido creo que el juicio más largo de la historia venezolana, y son presos de Chávez y aún están presos desde el 2002. Bueno, los PM les metieron Los 30 años. PM están condenados a 30 años de cárcel. PMs. Policía Los metropolitana, policías que ya no existe la metropolitanos policía metropolitana. la eliminaron. Entonces, el tema de los presos políticos, característica de un régimen autoritario, la tenía Chávez y Maduro la ha mantenido. Incluso del 1 de abril para acá se ha duplicado la cantidad de presos políticos. ¿Qué Y número? con Maduro se ha triplicado, Sí. porque Maduro tendría unos 100, ya van más Desde de el 1.500 Sí. por las protestas. Sí, hay muchísimos, realmente presos políticos, hay muchísimo más de 300, que es lo que comenta el Foro Penal que tienen. ¿Por qué? Porque a veces ustedes ven cifras que dicen, bueno, pero si hay 5.000 detenciones, ¿por qué hay 300 presos políticos? Y de las cuales hay casi 2.000 personas detenidas todavía. En proceso. Y es porque para clasificarlo como preso político de la ONG, ellos siguen un estudio. Entonces, hay muchísimos más presos políticos. Solamente que esa cifra oficial que da esa ONG es porque ya le hicieron el estudio y la metieron en su lista. Cumple con sí, esa sí. etiqueta, Ajá, digamos, pero pero no, en hay realidad hay miles, muchos más. Ok. Cualquiera miles. que se manifieste en contra, cualquier ya puede ser Sí. caer en riesgo.
Oigan, tenemos que irnos a una pausa. Ahorita regresamos. También vamos a meternos a lo que se vive en Venezuela, la situación de crisis humanitaria que están viviendo. Y pues ya estamos de regreso. Esa canción fue Valiente. Qué motivación, ¿eh? No sé cómo. aquí nos estaban contando Valiente, la gente que ustedes tienen familiares que siguen ahí luchando por Venezuela, fieles, como arraigados al país con todo y lo que pues, ofrece de violencia, de crisis, de falta de desabasto. Y hay gente que ahí sigue, ¿no? Falta de desabasto. Sí, Ya falta regresamos de al plan de desabasto. regular. Valiente para mejorar este presente. Sí me quedo con esa frase de la canción. Y pues vamos a seguir ahora sí un poco más al presente, ¿no? Platicar un poco ahora del régimen de Maduro, pues, un poco contexto y en dónde, por qué estamos ahorita en donde, o sea, por qué llegó hasta acá, ¿no? Bueno, Maduro llegó luego de que declararon muerto a Chávez. Todavía no tenemos el acta de defunción, no sabemos en qué fecha se murió, pero bueno, asumimos que sí se murió y al mes convocan las elecciones. Las elecciones. Sí, esas elecciones fueron impugnadas por el candidato Enrique Capriles. Eran irregulares totalmente, o sea, no solamente en cifras, incluso aquí en México una de las mesas de votación fue descontada de los votos, sino que usaron otra vez lo que quedaba de recursos para coercionar a las personas o chantajearlas, incluso con las misiones. Y con toda la trampa que hicieron, no pudieron hacer una trampa que pasara de 120,000 votos. Entonces, ese proceso está impugnado. Y nosotros, desde esa vez, pues decimos que la legitimidad de Maduro como presidente está en duda. Pero bueno, ahí sigue y sigue de presidente. Y que era un presidente, Hugo Chávez, que ganó su última elección, si bien fue cerrada por más de 1 millón de votos. Y gana Maduro por 250,000. 250,000 votos de diferencia que aparecieron a las 6:30 de la tarde. Porque yo trabajaba para NTN 24 en ese entonces y yo estaba cubriendo las elecciones en Caracas. Y a las 6:30 todos ya dábamos por ganador a Enrique Capriles. Y a las 7 de la noche gana Maduro Se voltean los por números. 250,000 votos y Capriles, las cifras que nosotros manejábamos allí, según las mesas de conteo y demás, superaba por 650,000 votos a Maduro. No dan la suma. No dan las sumas. Entonces Ok. de repente gana el pana por 250,000. Bueno, sí, creo yo, y siendo un poco crítico ya desde el lado periodístico, creo que fue tibia la reacción de la oposición en ese momento, pero es una tibia reacción mezclada con algo también de responsabilidad, ¿sabes? Porque tú no puedes mandar a la gente a la calle en ese momento a matarse. Entonces es una disyuntiva que tenemos muchos venezolanos de qué era Lo prudente, lo ¿no? prudente en ese momento, salir a reclamar las elecciones, salir a la calle, quedarte en la calle como lo hicieron en algunos países, en el caso mexicano en algún momento, una protesta pacífica, pero sabemos que en el caso venezolano una protesta pacífica, y ya entrando un poco en lo que está ocurriendo en este momento, es muy poco probable. Es muy poco probable una protesta pacífica porque no es que la oposición sea violenta, sino que el órgano al quien estás criticando, al sistema que estás criticando, es represor, es intolerante. Y si viene la represión, viene la intolerancia, vienen los perdigones, las balas, los grupos paramilitares llamados colectivos por los venezolanos que siguen al oficialismo, y toda esta suma pues lleva a que el venezolano, en una sed y en un hambre de libertad, más allá de la escasez, que también tienen hambre de comida y tienen hambre de medicinas, tienen hambre de libertad y hambre de que sus derechos humanos sean respetados. Y cuando tú vas a organizar una manifestación pacífica, sabes que es imposible porque va a venir la represión. Y si viene la represión, ese venezolano hambriento de muchas cosas va a buscar también defender sus derechos humanos, su integridad y su libertad. Y obviamente la defensa viene en el mismo sentido de me disparas. Vienen piedras, por lo menos vienen piedras. Viene el golpe. En este momento el venezolano no está para poner la otra mejilla. ¿Por qué? Porque te están quitando la comida, te están quitando las medicinas. El AMPA te está quitando familiares con más de 26,000 muertos al año
en un país de 35 millones de habitantes, lo ha convertido en una de las naciones más peligrosas del mundo y a Caracas en la segunda más violenta del mundo, e incluso por encima de países o de ciudades que están en guerra en este momento. Entonces, ante ese panorama tan negro, tan oscuro, pues el venezolano, ¿qué hace? Se defiende. Sí. Y bueno, y hablando de las últimas manifestaciones, porque en esa época, como dice Juan Carlos, fueron muy conservadores Enrique y su equipo para evitar pérdidas humanas, pero la situación desde ese año hasta hoy en día ha empeorado muchísimo. ¿Por qué? La escasez de comida y de medicina supera el 80%. Los niños se están muriendo desnutridos. La inseguridad ha crecido muchísimo más. Y además de eso, el gobierno no da siquiera una señal de querer un cambio o de disposición a mejorar. Entonces es como una olla de presión, y el toque final que dieron fue que el Tribunal Supremo de Justicia, que está secuestrado por el Ejecutivo, y es el frente de choque contra la Asamblea Nacional legítimamente electa por los venezolanos en diciembre de 2015, ese TCJ sacó una sentencia en los últimos días de marzo, el 31, ¿no? La Asamblea Nacional es el Congreso. Es como el Congreso, ¿no? Que sí. tenía Tiene mayoría opositora. Okay. Ganó la oposición, de las fuerzas democráticas de Venezuela ganaron la Asamblea, y desde esa fecha el Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Constitucional ha estado bloqueando todo lo que hace la Asamblea. Y el último golpe, que representó la ruptura del hilo constitucional, fue en marzo, y por eso detonó las movilizaciones que hoy se están dando. Ok, ¿cuáles son los 4 puntos que defienden cuando salen a la calle? Bueno, la primera es la realización de elecciones generales. ¿Por qué elecciones generales? Porque eso es poner en las manos de los venezolanos una salida pacífica a esta crisis, que es económica, política y social. Estas elecciones generales, ¿por qué decimos generales y no presidenciales? Incluyen la presidencial, pero el año pasado tuvieron que hacer unas de gobernadores y no las han hecho todavía. Bueno, el CNE hizo como un juego para tratar de hacerlas ahorita en diciembre, a ver si la gente se quedaba tranquila, pero paralelamente a eso convocó a una asamblea fraudulenta constituyente para eliminarlas. Entonces, Julio las elimino y te pongo la elección en diciembre. Y entonces, ¿no? ¿qué les dice? Que si lograran este primer punto, que estamos hablando de las elecciones generales, que no vaya otra vez a intervenir la corrupción del aparato que ahorita está en el poder y que las vaya a echar para atrás. ¿Qué tienen de órgano para...? Bueno, una de las cosas es la inmensa mayoría de los venezolanos. O sea, con todas las trampas que hicieron en la última elección, solamente, yo me había equivocado, dije 120.000, pero bueno, Juan Carlos le dio 250.000 de diferencia. Y cuando eso, no tenían un 80% de rechazo. Entonces, es muy difícil que volteen las elecciones. Tan descaradamente. Tan Además descaradamente. Claro. Y otra cosa es la preparación que ya nosotros tenemos en velar y en defender los votos. O sea, ya el pueblo está en rebelión y no se va a Pero, ¿cuáles son aprovechar. las figuras como de la oposición en Venezuela? O sea, líderes. yo le quiero agregar algo antes de responder esa pregunta a lo que viene diciendo Farida, es que el punto básico para que haya posibilidad de un fraude electoral es la poca asistencia a las mesas de votación. El abstencionismo. El abstencionismo es Típico. terrible. Y en este terrible. momento Venezuela tiene una gran necesidad y una gran gana de votar. De irse. Y lo expresarse. evidenciaron De expresar las el 15 en diciembre del 2015, cuando ganaron la Asamblea Nacional, porque hubo una abstención muy baja con respecto a elecciones pasadas. Y eso es a lo que le teme en este momento el gobierno. Entonces, así tengas el CNE secuestrado, así tengas el TSJ Ya no es tan secuestrado, fácil. Ya no es tan si tienes fácil. una elección y sale la mayoría de los venezolanos a votar, por quien quieran votar,
va obviamente a salir el régimen de Nicolás y que Maduro. los ojos del mundo ya están más puestos en este problema, ¿no? Que a Sí. lo mejor y ya las autoridades internacionales pueden... Pero eso no vale porque el gobierno no deja que los observadores de la Organización de Estados Americanos Ok. ingresen, no dejan que los Sí, observadores... tiene que ser Exacto. interno. Y solamente La dejaban fuerza. observadores de UNASUR, pero porque el secretario general de UNASUR era afecto al chavismo. Era muy amigo, que es Ernesto Samper, expresidente ilustre de Colombia, del proceso 8000, y de él sí puedo hablar con propiedad porque también tengo nacionalidad colombiana, entonces no me pueden decir nada. Pero este personaje entonces pues apoyaba cualquier cosa que dijera Chávez o Maduro en su momento, y obviamente pues esos observadores sí podían ingresar para decir que los procesos electorales en Venezuela eran completamente transparentes. Legal. Ajá, claro. Y respondiendo a tu pregunta, los líderes en este momento de la oposición hay muchos, pero ¿cuántos realmente pueden participar en una elección? cárcel. 2, 3, porque Leopoldo López preso y con una condena supuesta, ¿no? Pero preso y condenado. Teníamos a Enrique Capriles y ya le dieron Inhabilitado. inhabilitación por 15 años. Tienes a una María Corina Machado, inhabilitada con prohibición de salida del país. Tenemos diputados de la Asamblea Nacional, Luis Florido, Voluntad Popular, William Dávila, de Acción Democrática, que no pueden salir del país. Y cuando lo hacen, tienen que hacerlo por los caminos verdes de la frontera, ayudados por autoridades de otros países para que puedan ir a sus países que van a buscar denunciar lo que viene ocurriendo en el país. Florido pudo recorrer América por eso. William Dávila puede recorrer América y puede ir al Parlasur por eso, pero no porque él pueda salir por Maiquetía. Tienen los pasaportes Tienen los anulados. los pasaportes anulados para salir de Venezuela, aunque son válidos en el En el resto del exterior. mundo. Ok. Y si tienes a otros dos posibles que en este momento todavía no los han tocado y que son presidenciales porque sí tienen apoyo popular, sería Henry Ramos Alud, de Acción Democrática, Y Julio y Julio Borges, de Primero Justicia, Que es el presidente. de la que es el presidente actual de la Asamblea Nacional. Pero de resto, si me preguntas ahorita, sí, en cabeza fría o cabeza caliente, mejor dicho, no hay. Hay muy pocas opciones. Otras Quedan opciones. Dos, Sí. tienen dos en concreto. Y una tercera Sí. vía, pues en un país tan polarizado es ¿Cuál es imposible. el otro punto? Los por el otros Yo, que- puntos. Ajá. yo quisiera retomar el tema de los puntos, porque siguen siendo importantes. Sin embargo, el que nosotros estamos dándole prioridad ahorita es las elecciones. Ok, elecciones. Y Maduro sacó la constituyente como propuesta paralela, pero eso significaría el cambio del sistema y no resuelve la crisis. Nosotros sabemos que es una propuesta fraudulenta, no usa el voto directo, universal y secreto de la Constitución, no sigue los procedimientos de las leyes. Él se la inventó un procedimiento porque es la única elección, haciéndola como él quiere, que puede ganar. Ok. Esto de la constituyente lo que busca Maduro es replantear la constitución, ¿cierto? O sea, Sí, hacer una nueva una nueva- constitución, con una ajustarla a lo que él quiere Y y así perpetuarse. evadir las elecciones. Ok. Ok. Ese es el llamado que hicimos hoy a estos países neutros que se van a reunir en la OEA con el resto de los países miembros, y es que rechacen a la constituyente y nos apoyen a buscar las elecciones generales en Venezuela, que ponga en las manos de los venezolanos la solución a la crisis. Buenísimo. Los otros 3 puntos pudieran verse solucionados si logramos las elecciones, Ok. que es el reconocimiento a la Asamblea Nacional, Muy bien. la apertura del canal humanitario para el ingreso de medicinas y alimentos. ¿Por qué lo tienen bloqueado? Bueno, hay varias excusas que dan. La que yo he escuchado más seguido es que ellos no quieren injerencia extranjera. Colombia había ofrecido ayuda, ¿no? México ha ofrecido ayuda, México. pero ellos argumentando que no quieren injerencia extranjera, Se vuelven no ermitaños. aceptan la ayuda. Ajá, y otra de las excusas es que, bueno, que en Venezuela no hay crisis. Claro. Allá se vive muy bien y ellos dicen que como no hay crisis no necesitan ayuda. El último Entonces, informe, 94% de los venezolanos come 3 veces al día. El último informe según el el gobierno. de ellos. Según ellos. El de ellos, Según el gobierno. ellos. Pero De según su la prensa, CEPAL, su, pero según la CEPAL, que eran los números que tanto citaba el gobierno para decir sus logros revolucionarios, te dice que el país tiene una inflación superior al 850%, y te dice además que Venezuela es el único país del continente, entiéndase, de las 3 Américas, que tiene un crecimiento económico, entiéndase, crecimiento económico del menos 8%. Para que tengan una idea, México tiene un crecimiento del 2.4% según Y la nos CEPAL. quejamos. Y se quejan. Pero Venezuela tiene el menos No. 8%. Pero Claro. esos números no los dan
no los No da el los del gobierno. Claro, Y, cifras maquilladas todo el Exacto. tiempo, por supuesto, no les conviene. y obviamente lo que dice Farida, buscan esa constituyente para perpetuarse en el poder. Pero ¿cuáles son los puntos peligrosos de esa constituyente además? Primero, que tienes una constituyente que el presidente puede tener la iniciativa, más no convocarla. La convocatoria debe ser por referéndum consultivo, como lo hizo Hugo Chávez en el año 99, que Y como se lo está gozaba, saltando. como gozaba con el 80% de aceptación, entonces lo hizo. Pero como ahorita tiene el 20%, cuando mucho Nicolás Maduro de aceptación, entonces no lo hace. Otra de las cosas es que no te está planteando un tiempo de constituyente. En tantos meses me tienes que entregar la constitución. No lo está haciendo. Eso está perpetuo si quieres, y el país se puede ir manejando por toda la vida a punta de decretos de la constituyente, que como está además organizada, la mayoría de los que van a quedar allí son del gobierno, porque no es por votación popular y secreta, sino que tiene que ver con votaciones sectoriales, donde contradictoriamente además vale más el voto por tamaño de estado o de municipio que por la densidad poblacional de cada uno de esos estados o municipios. Y hay que destacar algo, que la población venezolana mayoritariamente está ubicada en las grandes ciudades, pero son pequeñas, y ahí es donde la oposición tiene más votos. Pero en las zonas rurales todavía puede estar ese 20% que respalda a Nicolás Maduro Y que tiene más con peso, mucha supongo. fuerza. Pero Son entonces, menos ahí van a población, tener pero más el votos. terreno, territorios más el grandes. territorio es más Y grande. lo más chistoso de esta constituyente, y que a veces los chavistas no lo entienden, que el propio chavismo está siendo destruido en su legado por el madurismo, que es el legado del chavismo. No es la oposición la que está tumbando al chavismo, la que está quitando el socialismo del siglo XXI, es el madurismo, que es el apéndice. Que se está quemando solo, ¿no? El Exacto. pez por la boca muere. Exacto. Y más si hablas con los pajaritos. Lo del dólar. ¿Verdad? Así es. Oye, vamos... Nos falta un último punto. Ok, ¿no? sí. El Sí, cuarto. el punto número 4. Ok, Era eran los elecciones, respeto a la Asamblea Nacional, el canal humanitario y finalmente era la liberación de todos los presos políticos. Como Leopoldo. Como Leopoldo, Como Capriles. Antonio Nuestro Ledesma. compadre Leopoldo. No, Capriles. está Antonio Ledesma, Daniel Ceballos. Bueno, Simonovic. imagínense, son aproximadamente 300 personas. Yo pudiera nombrar rápidamente algunos que son compañeros míos de Voluntad Popular. Está Gilbert Caro, Stacy Escalona, John Goycochea, José Vicente García y Daniel Ceballos. Y Y Goicoechea, Sergio que es diputado electo y en funciones. Gilbert. ¿Y está en la cárcel? Gilbert Caro, pero además no solamente está en cárcel, sino que está enjuiciado por autoridades militares. Ahí Sí, te la dejo, y ese Stacy- caso lo sabe Farida muy bien. Sí, Stacy es la primera mujer de la diáspora venezolana. Diáspora es los venezolanos del extranjero que viven fuera de Venezuela. Es la primera mujer que está presa en Venezuela, juzgada por militares y presa en el servicio de inteligencia del gobierno. Y Gilbert es el primer diputado en ejercicio con inmunidad parlamentaria, que fue secuestrado por el gobierno. Desde el 11 de enero, apenas la semana pasada lo imputaron y está siendo juzgado por militares, cuando el único que puede juzgar a un diputado después de haberle hecho el desafuero, que eso no ocurrió en el caso de Gilbert, lo secuestró el gobierno, lo tenía que juzgar el TSJ. El Tribunal Supremo de Justicia es el único tribunal que puede juzgar a un diputado. Y el Tribunal Supremo de Justicia le delegó a los militares juzgar a Gilbert. Y la Asamblea Nacional tiene que haberle quitado la inmunidad parlamentaria para Antes pasar de al TSJ. poder. Ajá. Claro, es una arbitrariedad, ahí no hay justicia, ahí nadie... Sí. No hay respeto. Tenemos muchos Oigan. compañeros presos y bueno, realmente lo que queremos es que salgan todos. Claro. Oigan, ya nos tenemos que ir a otro corte, pero antes de irnos, si se pudiera, vamos a leer un poquito lo que nos ha dicho la gente. Nos dicen, si quieren, para el próximo bloque, porque nos dicen, cuenten por favor el desabasto de medicinas, de alimentos, la crisis, muertes de niños y ancianos, el bloqueo a la ayuda humanitaria por el régimen de Maduro, por qué bloquean el canal humanitario. Otro, Francisco Luzlo nos dice, yo estoy muy agradecida con el chavismo porque se están viniendo a México venezolanos excelentes, vengan a México venezolanos, aquí los queremos su positivismo, su carácter y su bondad. También nos está diciendo que Ruth Prato nos está diciendo que,
Espérenme un segundo. Que su porque- familia no come 3 veces al día. Exactamente. Y tenemos también a Ana Lilia diciendo, una forma de ayudar es cooperar para que el Hospital Pediátrico JM de los Ríos en Caracas pueda pagar análisis clínicos, fórmulas para bebés. Entonces quizás sea bueno regresar del corte con sugerencias ayudar? para cómo podemos ayudar desde ¿Y qué desde viven? nuestra trinchera y cómo se está viviendo y cómo, Buenísimo. pues venga. Nos hemos quedado hasta ahora con los 4 puntos por los que están la gente, todo el pueblo venezolano está en las calles, bueno, no todo el pueblo, pero la mayoría del pueblo, porque ya hasta la gente, yo supongo que era chavista, ya se está dando cuenta que no es normal Los no errores. tener un antibiótico para tu hijo, que no es normal no tener fórmula, no tener pañales, que yo me acuerdo cuando nos hablaban de Cuba, que decían que los niños cuando llegaban turistas les pedían pañales y ahora yo tengo amigas que cuando van a ir a visitar a sus familiares llevan pañales, toallitas, cremas, cosas que para nosotros son del diario y que ahí no hay. ¿Cómo nos pueden platicar de lo que están viviendo? Bueno, la crisis humanitaria, principalmente en el tema de las medicinas, es más complicado que la comida. Las medicinas, si no consigues la medicina, o sea, te puedes morir. En cambio, la comida, bueno, te consigues un mango, te comes una papa. Sí, es terrible, los niños se desnutren, incluso los adultos, y muchísima gente dice, pero ¿es verdad? Sí, es verdad. Incluso no es nada más la gente pobre. Toda la población venezolana sufre de la escasez. ¿Tienen trabajo, no tienen trabajo? ¿Cómo es? Bueno, el desempleo sí ha subido, pero hay personas, en el caso de mi familia, sí tienen empleo. El tema es que con la inflación con más del 800%, el dinero se le vuelve agua. Y cuando logran juntar dinero, no consiguen la comida y la tienen que comprar en el mercado negro, que es muchísimo más cara. Entonces, eso afecta la nutrición. Y con las medicinas, los venezolanos en el exterior estamos jugando un rol muy importante, porque al bloqueo del canal humanitario, los venezolanos en el exterior buscamos las formas, tal vez pudieran llamarse rudimentarias, porque no es Como de contrabando, digamos. como ir enviando a nuestras familias y a asociaciones civiles que están allá las ayudas que podemos. Y todos o sea, los que estamos acá, ¿cómo podemos ayudar? Porque sí queremos compartir ese mensaje con la gente, que además muchos lo están preguntando. O sea, ¿cuál sería una solución pronta? ¿Cómo podemos ayudar a los muchachos que se están manifestando? Nos pregunta Patricia. Tenemos como mucha avidez de querer ayudar y a veces no encontramos el canal o el modo correcto de cómo sí se puede, ¿no? No sé, Meli, si le quieres comentar lo que va a hacer la iglesia. Sí, hay un llamado a través de la Comisión Episcopal Mexicana que está escuchando el llamado de emergencia que hizo la Comisión Episcopal Venezolana sobre la crisis humanitaria que se está viviendo, por lo cual se tiene pensado que va a haber un día para una colecta en todo el territorio mexicano que va a ser destinada para la ayuda a Venezuela. También hay la forma de que hay que estar muy al pendiente de esas fechas, porque no solamente es para ir y darlo en la colecta como tal, sino también se puede depositar a ciertos números de cuenta, pero hay que esperar que digamos que se materialice la fecha como tal de esa colecta que se va a hacer, pero ya se sabe que se va a hacer, solo estamos esperando que venga el cardenal que está ahorita reunido en el Vaticano, y va a regresar por esa fecha. Y también tenemos una iniciativa, o sea, aquí hay distintos grupos de venezolanos, hay una iniciativa que se llama Por un Día Más, hay una iniciativa que se llama Rescate Venezuela en México, esa tiene página de Facebook, pueden buscar en Facebook Rescate Venezuela en México, y allí nosotros vamos publicando si enviamos ayudas o si quieren coordinar con nosotros, por allí lo podemos hacer. Así que Rescate Venezuela en México. ya tenemos varios canales, tenemos lo de donar al hospital infantil, tenemos también que, aunque les dé flojera ir a misa, ese día sí, por favor, vayan a misa, pongan atención, qué día es la colecta, y que donen realmente, bueno, de lo que yo sé, Cáritas Internacional sí se distingue por ser bastante transparente, bastante honesta con lo que recibe. Entonces, yo creo que ahí no hay credo que valga. Ahí no importa la religión que se tenga, si hay una forma humanitaria de ayudar y que ahí si no nos la esté bloqueando el gobierno, pues hay que aprovechar que ya hay un canal abierto, ¿no? Entonces, ojalá que se logre esta colecta, sería muy importante. Pero bueno, hay que estar atentos. Mucha gente pregunta, entonces, ¿cuál es la salida que ven ustedes más cercana? Órale.
Órale, así de grave está el tema. Sí. Sí, Paraditos, era- híjole. Sí, bueno, el tema de la ruptura del hilo constitucional, la única forma de restablecerlo está en manos de los venezolanos. Es muy importante la ayuda internacional, la comunidad internacional puede presionar para hacer sanciones a los violadores de derechos humanos. Incluso nosotros tenemos iniciativas que están pidiendo que estos violadores de derechos humanos sean juzgados en la Corte Penal Internacional. En La Haya. Sí, pero la salida son las elecciones. Y ante esto, solamente la presión popular. Seguir en la calle, Sí, dicen. en el artículo 333 dice que los venezolanos tenemos el deber de restablecer la vigencia de la Constitución. Y el artículo 350 de la misma Constitución dice que tenemos el derecho a rebelarnos en contra de cualquier autoridad que la violente. Entonces, por eso los venezolanos tenemos que seguir en las calles y ayudando Derecho desde y afuera. obligación. Exacto. Y los que estamos afuera, pues también tenemos una gran cuota de poder en todo esto para ayudar al país a salir adelante, porque muchos dicen, desde adentro, nos dicen a los que estamos afuera, ustedes no pueden hablar, ustedes no pueden criticar porque no están aquí en la marcha, porque no están tragando humo, porque no están llevando piedra ni perdigón, pero hay que entender que la lucha debe ser desde todos los frentes, desde el político, desde el diplomático, desde la calle, desde el micrófono. De La adentro y de importancia afuera. de Y la, los de la me- conciencia exacto, y internacional. los medios en este momento en Venezuela, que la mayoría están censurados, pues con nosotros tienen la posibilidad de que los venezolanos, los propios periodistas, podamos divulgar lo que está ocurriendo en el país. Y la presencia, la voz de ellos. la ayuda internacional, desde el que va a hacer una marcha, desde el que va a hacer una actividad como la de hoy, hasta los que van a la OEA a reunirse como los diputados, los representantes de los partidos políticos, es muy importante porque esa presión internacional es la que ha llevado a que en la OEA, por ejemplo, de 4 países que teníamos cuando empezó todo esto, pasamos a 14. De 14 pasamos a 18 y ahorita tenemos 20 y nos faltan 3 o 4 para lograr que se aplique el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, que es donde vendrían las sanciones, que hay que aclararle al venezolano y al mexicano. No son sanciones que incluyen injerencismos, porque la propia Carta Democrática dice que es imposible el injerencismo de otros países en asuntos internos de otras naciones. La soberanía. También dicen que no tenemos cascos azules que van a llegar a Venezuela a tumbar al gobierno, no, pero sí son decisiones políticas que pueden llevar a presionan. consecuencias económicas por la presión que puede llevar eso, incluso a discusiones ya en la ONU donde se están empezando a plantear. Ya en la ONU sí puede haber un casco azul, por ejemplo, pero no es lo que se quiere. Ningún venezolano quiere que el país sea sancionado por no tener una democracia, por vivir en dictaduras. Si acaso se sanciona a alguien, será un régimen, como lo ha dicho Farida, cuando pasemos a ir a las Cortes Penales Internacionales Con a que nombre y cada apellido. uno de ellos Hacer pague. justicia. Y ese Claro. discurso también hay que desmontarlo, porque viene Venezuela y te dice, es que es el imperio que nos está atacando, es que es el imperio. No, el imperio no te ataca, el imperio está atacando a 5 o a 7 funcionarios a la actualidad que tienen nexos supuestos con grupos del narcotráfico. Del crimen Pero organizado. no es una sanción contra un país ni contra un pueblo, es contra un gobierno que tiene cosas que no son correctas. Pues eso hay que tenerlo muy en claro para que la gente sepa también, y con Y esto aquí- finalizo, que en la OEA no vayan a esperar un comunicado contundente. Y quiero ser un poco fatalista en esto, pero también realista. Prefiero llevarme una gran sorpresa que una gran positiva. desilusión. Y aquí Y en Venezuela con- no van a firmar un artículo grande, contundente, contra lo que viene ocurriendo en el país. Ahí sí deben estar. Y la claros. última aclaración, porque sí, aquí en México me lo han repetido varias veces y que es información tergiversada que da el gobierno, es que dice los venezolanos en el exterior y los que del movimiento internacional le están pidiendo una invasión a Venezuela. Eso es falso. Nosotros hemos seguido por los entes regionales y formales y son protocolos y acuerdos que Venezuela firmó y tienen rango constitucional en Venezuela. Entonces, no es una invasión, es como comenta Juan Carlos, son sanciones políticas y económicas para un régimen que está violentando los derechos humanos y la democracia en el país. Y otro tema es lo que ustedes como sus ciudadanos pueden hacer en sus manos, que les dan los derechos de poder Tenemos salir el a la derecho calle. de hacerlo. Claro. Y tienen- lo hacen el deber. niños, ¿no? He visto Sí, protestas imágenes de todo. las protestas con niños chiquitos, niños en brazos, jóvenes, adultos de la tercera edad. O sea, todo el mundo está saliendo Yo a las eso lo calles, todo- resumiría con que donde exista un venezolano, vive Venezuela. Y donde viva Venezuela, habrá un venezolano para defenderla. De esa manera resumo yo la lucha interna y la lucha externa que en este momento llevamos todos los venezolanos. Y para que entiendan algo, todos los mexicanos y los venezolanos que nos escuchan a esta hora y nos ven por Facebook Live, sobre la constituyente, que creo que hay que dejar algo también muy en claro.
Nicolás Maduro actualmente gobierna con 17 leyes habilitantes, es decir, que puede hacer lo que le dé la gana, en diversos sectores que son los que debería manejar para sacar a un país de la crisis. Es decir, que con una constituyente no va a hacer nada tampoco. Eso es mentira. Entonces hay que tener eso también muy, muy en claro para no dejarse llevar que la salida para la crisis es una constituyente. Excelente. Oigan, se nos acaba el tiempo. Quisiera nada más cerrar con una última pregunta de ¿qué sigue? O sea, los venezolanos fuera de México, perdón, fuera de Venezuela, planes de regresar, ¿cómo es el sentir y cómo, o sea, Lejos pero no ausentes, decía Así es, la gente, ¿no? exactamente. Sí, nosotros formamos parte también de un movimiento global, ¿no? Y en distintos países seguimos en la lucha. Actividades como la que hicimos hoy, la semana pasada recogimos firmas para apoyar las demandas en la Corte Penal Internacional. Hay presencia de venezolanos en la Asamblea General de la OEA, en el Parlamento Europeo, en la Organización de Naciones Unidas. Seguimos luchando y eso es lo que vamos a hacer aquí en México por estar la Asamblea este mes. Bueno, vamos a hacer movilizaciones en Cancún, vamos a hacer campañas de redes sociales, haciendo el llamado y presionando a toda la comunidad internacional. Bueno, presionando suena muy fuerte. Invitando a la comunidad internacional a que se pongan del lado correcto de la historia, que defiendan los principios que ellos han suscrito en los acuerdos internacionales y que den muestra de que son sinceramente democráticos todos sus regímenes, todos sus países, y tienen que manifestarse en contra del régimen de Nicolás Maduro. Fíjate que el venezolano, respondiendo a tu pregunta, el venezolano sueña con salir del país, algunos, otros sueñan con quedarse y otros anhelamos regresar al país. Y eso es bastante complicado. Y a México lo queremos, a Venezuela la amamos, Así es. a México lo respetamos, pero a Venezuela la vivimos y la soñamos siempre. Pues se va a lograr. Amén. Amén. Hay que seguir Amén. trabajando. sabes, Es lo único. pues para despedir el programa, muy adecuada la canción, pero se llama Lo mejor está por venir. Es Ricardo Montaner, también un representante de la música venezolana. Y Gracias a cada gracias uno, de veras verdad. por estar aquí y por compartir con todos nosotros y el público lo que están viviendo, y que no sea la última, porque queremos venir a contar a Plan B la historia de éxito. Exactamente. Muchas gracias. Así, Gracias. Así será. Gracias. Hombre, gracias a ustedes. Adiós. Ok.